Muy buenos días, los saluda Mía Ríos y les doy la bienvenida a una nueva transmisión de Gestión en Vivo. Hoy conversaremos de cómo identificar el hostigamiento laboral. Por ejemplo, se da que a veces nos bajan el sueldo o nos amplían las horas de trabajo. Para eso estamos con Abel Elías, él es especialista de la Dirección de Capacitación y Difusión Laboral del Ministerio de Trabajo. Bienvenido, Abel. ¿Qué tal? Bueno, Abel ya es un asiduo visitante nuestro que siempre nos ayuda en temas de materia laboral. Para empezar, coméntanos cuáles son los tipos de hostigamiento laboral que tenemos. Sí, bueno, en principio saber que lo que existe es hostilidad laboral, ¿no? Y dentro de la hostilidad laboral existen distintos supuestos. Uno, por ejemplo, es la reducción inmotivada de la remuneración, que es el más característico, ¿no? Que siempre llegan denuncias al respecto al Ministerio de Trabajo. Otro, por ejemplo, es el no pago de la remuneración dentro de la fecha pactada. Puede ser que hayas acordado con tu empleador pagar tu remuneración los días 30 y resulta que el empleador solo a ti, por ejemplo, te paga los días 10, 15, ¿no? Te deja pasar varios días. Entonces ahí ya se puede ir viendo que hay una posible hostilización de parte del empleador, ¿no? Y ahí tenemos varios supuestos que establece la norma, ¿no? ¿Y este hostigamiento solamente es de parte de superiores o también puede ser, digamos, entre compañeros, en el ambiente que se desarrolla en el trabajo? De manera amplia está pensado en algún abuso de autoridad de parte del empleador hacia el trabajador, ¿no? Como en toda relación, digamos, hay dos partes, ¿no? El trabajador, si bien por ahí puede cometer algún tipo de infracción y el empleador sancionarlo, e incluso si es que la falta fuera muy grave, despedirlo. Lo mismo pasa con el empleador. Si el empleador, digamos, se porta mal, por así decirlo, también dentro de la relación laboral, el trabajador cuenta con esta herramienta, que es el procedimiento de hostilidad laboral, para denunciar ese tipo de hechos, porque el empleador es el que está abusando, digamos, de su autoridad frente a ese trabajador. Hay ciertos supuestos en los cuales también va a haber entre compañeros. Por ejemplo, el denominado moving, ¿no? Esto que es como bullying en el colegio, pero en el trabajo moving laboral, que significa que entre los compañeros de trabajo, de repente, el famoso trabajador que lo agarran de punto, ¿no? Lo empiezan a molestar, y de repente este trabajador se queja con su empleador y el empleador no hace nada, ¿no? Entonces ahí también podemos hablar que hay un tipo de hostilidad laboral en la cual el empleador también debería participar para cortar con este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos, por ejemplo, para empezar por partes entre los compañeros? ¿Hay que presentar la queja de frente, digamos, al ministerio o hay que pasar por el filtro de recursos humanos? Cuando es entre compañeros. Cuando es entre compañeros, en realidad lo recomendable primero, antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento administrativo, cualquier tipo de procedimiento judicial, es hablar con tu empleador. El empleador es el encargado de mantener el entorno laboral saludable para el trabajador y él es el que tendría que tomar algún tipo de medida. Si tú estás viendo que no te está dando ninguna solución, podrías ya ir a una vía administrativa que es a través del Ministerio de Trabajo o una vía judicial, ¿no? Y cuando es con el superior, con el jefe, ahí es un poco más difícil porque el jefe termina siendo jefe también del área de recursos, claro, en algunos casos. ¿Quién lo controla a él, por así decirlo, ¿no? Ahí lo recomendable es, claro, conversar es la primera instancia, pero como hemos visto que él es el empleador y ves que no realiza ningún cambio y sigue hostilizándote, una opción es ante el Ministerio de Trabajo y la otra opción es ya en vía judicial. Tienen sus pros y sus contras y sus diferencias que vayas entre un lado y el otro, ¿no? Si vas vía judicial, la norma te establece que tú previamente tienes que instar a tu empleador enviándole una carta solicitándole que cese con estos actos de hostilidad y le tienes que dar 6 días para que te responda. Pasados esos 6 días, el empleador a lo mejor terminó con la hostilidad y todo queda perfecto, pero si continúa, tú ya tienes dos opciones. Una es inicias un proceso judicial en contra de la empresa para que cese con los actos y la multen a la empresa, o la otra opción es lo que se denomina el despido indirecto, es decir, yo como trabajador estoy trabajando pero sigo que me siguen hostigando, entonces yo hago como que me retiro de la empresa, como si yo mismo me autodespidiera, por así decirlo, pero sin embargo voy a pedirle al empleador que me indemnice, me pague porque por esa hostilidad que me estás cometiendo contra mía, yo me he tenido que ir de la empresa y tendrían que pagarte una indemnización, ¿no? Esa es, digamos, vía judicial. Si es que no quieres hacer ese procedimiento vía judicial, la otra opción es vía administrativa, que es a través del Ministerio de Trabajo o a través de SUNAFIL. Solicitas un inspector de trabajo, el inspector va a ir a la empresa y si ve que hay estos actos de hostilidad, le va a poner una multa al empleador para que cese con esos actos. Estas multas, digamos, son altas, bajas. ¿Cómo está calificado? En la hostilidad laboral hay faltas leves, graves y muy graves. La hostilidad laboral es muy grave. Entonces, las multas
pueden oscilar entre los 931 soles con 50 centavos y pueden hasta los 182.000 soles para empresas que ya, bueno, son empresas grandes y tienen más de 100 trabajadores, ¿no? Pero en todo caso son multas bastante fuertes, ¿no? Entonces la idea es precisamente que como trabajador puedan tener un entorno saludable en el cual no existan este tipo de situaciones, ¿no? A nuestros usuarios les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas vía Facebook. Vamos a empezar con la primera, dice Juan Carlos Castilla Carvajal. Él es vendedor de Bacus, tiene 9 años trabajando, y lo han enviado a zonas muy alejadas y ya no le aceptan la propuesta de renuncia voluntaria. ¿Cómo podría hacer él? Una de los tipos de hostilidad laboral, también bastante frecuente, es la movilidad geográfica del trabajador de manera injustificada. Y que haya una intención de parte del empleador de perjudicar al trabajador, ¿no? Digamos, no sé si es el caso exacto de él, pero por ejemplo, un trabajador que labora normalmente, digamos, en San Juan de Lurigancho, y de pronto el empleador decide trasladarlo al Callao, que está al otro extremo, ¿no? Hay una movilidad geográfica y tú le preguntas a tu empleador ¿por qué me has modificado? Y no te da ni una justificación, ¿no? Simplemente porque, por así decirlo, me dio la gana de cambiarte el lugar. Obviamente que va a haber algún tipo de afectación al trabajador porque hay, digamos, un mayor tiempo de traslado, seguramente tendrá que invertir en mayores recursos en irse hacia ese otro lugar, y obviamente que esto también afecta a su tiempo que puede tener de vida familiar, ¿no? Con su familia. Entonces, si ves que no hay una justificación por la cual el empleador te haya trasladado, tendrías tú toda la posibilidad de plantear tu denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Ahora, ahí es muy importante que revises tu contrato también, porque a lo mejor, por las labores que realizas, sí requieres este tipo de traslados y de cambios, ¿no? Entonces, si en tu contrato ya te pusieron que ibas a tener este tipo de cambios y tú aceptaste, bueno, ahí digamos que está justificado, ¿no? Por ejemplo, el caso de vendedores, ¿no? De repente, vendedores que se trasladan a distintos lugares y en tu contrato le ponen, ¿no? El señor se dedica a ventas, pero va a haber esta movilidad de acuerdo, no sé, de repente a las temporadas o los productos que tenga que vender. En todo caso, digamos, se tendría que hacer un pago adicional. Por ejemplo, si ha sido un trabajador fijo de una empresa de San Juan y de repente lo mandan al Callao. Ya eso sería un tema de negociación con el empleador, ¿no? Ahí ya habría un trato de que de repente, ok, acepto que me traslades, pero si hay la posibilidad de repente de un aumento remunerativo, perfecto, ¿no? Pero eso ya digamos que queda entre la negociación entre el trabajador y empleador. Pero en principio, si es que hay este traslado, tendría que haber una justificación y que sea razonable. Si no hay esta justificación, sería un acto de hostilidad. El tema que a muchos les interesa es el tema de la disminución del sueldo. No sé si podríamos ahondar en eso. ¿Se pueden dar esos casos hasta donde lo permite la ley? Hace algún tiempo hubo todo un debate a nivel de sentencias que indicaban que había esta posibilidad de que las empresas hagan esta reducción. Finalmente la Corte Suprema aclaró todo esto, indicando que las únicas posibilidades eran a través de un acuerdo entre trabajador y empleador, ¿no? Tendría que haber una aceptación de parte del trabajador para que haya esta disminución. Y la segunda es que también haya un acuerdo entre a nivel colectivo de la empresa con el empleador, siempre y cuando haya alguna justificación, sea porque de repente la empresa entró en quiebra, sea porque de repente hay una reestructuración patrimonial, ¿no? Algún caso justificado que está establecido por la norma, ¿no? En todo caso, digamos que tiene que haber una negociación previa y un acuerdo, trabajador con empleador. Directamente el empleador no podría hacer esta reducción de remuneración. Si lo hiciera, la norma específicamente te indica que eso es un acto de hostilidad laboral y tendrías todo el derecho de presentar tu denuncia o tu demanda. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el trabajador no quiere, no acepta este acuerdo? Tendría que mantener su escala remunerativa. El empleador no podría reducir. Si reduce, ahí entramos exactamente en la hostilidad porque no hay este acuerdo y el empleador está que lo hace de manera unilateral. Eso es lo que se sanciona, que lo haga de manera unilateral y ahí podría gestionar su denuncia. Pero la empresa también podría de repente despedirlo, ya de repente pagándole todos los beneficios, pero retirarlo porque simplemente ya no lo quiere la empresa. Eso, por ejemplo, calificaría como un despido arbitrario, porque para poder despedir a un trabajador necesitas contar con una causal específica. La norma te establece cuáles son, unas relacionadas con su conducta y otras con la capacidad del trabajador. En este caso no estaría relacionada con ninguna de ellas y si la empresa decide retirarlo, automáticamente se convierte en un despido arbitrario y el trabajador más bien podría denunciar a la empresa por despido y solicitar un pago indemnizatorio.
Vamos a continuar con las preguntas. A ver, tenemos la de Susu Giles. He visto muchos casos de empleadores que no cumplen con las fechas de pago. ¿Qué hacer en ese tipo de casos? ¿Y qué regulador nos puede ayudar? Ya que recurrieron al Ministerio de Trabajo y no hubo ningún apoyo. El no pago de la remuneración, como hemos indicado, dentro de la fecha acordada es un acto de hostilidad laboral. Digamos, acordaste con tu empresa que se va a pagar todos los días 30, pero la empresa te paga el día 5, te paga el día 10. En principio la norma no te establece cuántos días se debe demorar para ya considerar la hostilidad. Entonces, digamos que así sea un solo día, ya estaríamos en ese supuesto de que es un acto hostil. Entonces, ahí el trabajador tendría el derecho de gestionar la denuncia. Este tipo de situaciones es, digamos, es sencillo de probar porque seguramente el empleador te hizo el depósito a través de una cuenta bancaria y tú seguramente tendrás el voucher en el cual fijes, mire ministerio, mire Sunafil. Mi fecha de pago dice 30, pero mis depósitos me están llegando el día 10, 15. Entonces tienes cómo probarlo. Ahora, uno de los canales es el Ministerio de Trabajo, otro es Sunafil, al cual también podrías acudir dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa, y otro es la vía judicial. En el caso del Ministerio de Trabajo, si ya gestionaste la denuncia, yo lo que te recomendaría en todo caso es que con el número de expediente que te han abierto para hacer tu denuncia, le des seguimiento o pidas hablar con el supervisor del inspector laboral que te asignaron y el cual ha dicho que no ha procedido, para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque en realidad, si cumples con el supuesto, tendrías todo el derecho a gestionar tu denuncia y que sea revisada, ¿no? ¿No se cruza las inspecciones del Ministerio con la Sunafil y el Poder Judicial? Sí, por eso le indicaba que Sunafil depende del número de trabajadores, porque Sunafil hay un listado de empresas que solamente ve el Ministerio de Trabajo, y todas las empresas que tengan más de 10 trabajadores, de manera general, por así decirlo, la ve Sunafil. Cuando es menos de 10 trabajadores es Ministerio de Trabajo, más de 10 Sunafil, y ahí tendría que ver a cuál de los dos al que le correspondía la competencia. A lo mejor el Ministerio de Trabajo no lo procesó porque de repente quien le correspondería es Sunafil. Así que por eso es importante que vayas y hagas la consulta específicamente qué es lo que sucedió, ¿no? Danit Ollán nos pregunta, ¿qué sucede si ya hubo una intervención de la Sunafil, se pactó el cese de hostilidad y el pago de haberes dejados de pagar, pero el empleador no ha realizado el pago? Sí, ahí hay un pequeño tema con las inspecciones que puede realizar Sunafil o el Ministerio de Trabajo. En estos actos de hostilidad laboral, lo que el Ministerio de Trabajo, Sunafil, podrá hacer es imponer una sanción, una multa a la empresa para que cese con estos actos. Pero digamos que no podría coaccionarlo a que deje de hacerlo. Eso solamente quien puede hacerlo es vía judicial. Entonces, si bien ya tienes esta resolución del Ministerio o de Sunafil indicándole que hay esta multa, lo que tú podrías hacer es ir vía judicial también. Ahí no hay ningún problema. Por más que ya tengas esta resolución, en vía judicial iniciar tu proceso para que ya una autoridad o a través del Poder Judicial puedan instarlo a que cese con estos actos, ¿no? Muy bien, Cris Puga. Yo laboré por 7 años en una empresa minera y la empresa decidió liquidar a varias personas. En este caso, ser personal estable o staff no vale de nada. O sea, supongo que se refiere a que a todos liquidaron, a todos liquidaron. A ser estable y staff. Habría que ver el motivo de por cuál se extinguió el vínculo laboral, ¿no? A lo mejor, bueno, si tú me dices que es estable, asumo que tenías un contrato de plazo indeterminado, y si la empresa te liquidó de manera injustificada, eso se convertiría en un despido arbitrario. Habría que ver específicamente por qué motivo lo hizo. Si no estuvo relacionada con una falta grave, relacionada con tu conducta, o una falta relacionada con tu capacidad, obviamente que eso sería un despido arbitrario y tendrías todo el derecho para gestionar tu denuncia. Ahora, toma en cuenta que esta denuncia solamente la puedes presentar 30 días posterior al despido como máximo. Si ya pasaste de ese plazo, ya no podrías presentar tu denuncia por despido arbitrario. Jaime Alex nos dice, ¿qué pasa cuando el empleador te manda a hacer otras labores que no son de tu área, pero ellos alegan que uno tiene que hacer de todo, porque así dice el contrato? Sí, es algo muy recurrente, ¿verdad? Pero ahí hay que tomar en cuenta que el empleador tiene esta facultad de regular las labores que tienes que realizar dentro de la empresa. Obviamente que el documento que regule de manera clara debería ser el contrato de trabajo, pero muchas veces no lo hacen, no está regulado. Entonces, lo que está considerado como un acto de hostilidad laboral es la rebaja de la categoría del trabajador, ¿no? De repente eres trabajador y tienes un cargo de repente gerente de ventas.
pero de pronto el empleador llega un día y te dice, ¿sabes qué? Hoy día quiero que te dediques a las labores de mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí digamos que hay una disminución de su categoría laboral, o de repente a ventas, ya no como gerente, sino te mando a ventas. Entonces, esa disminución de categoría laboral que tú has ganado en base puede ser de repente una especialización, años de experiencia o algún tipo de profesión que tengas, se califica como un acto de hostilidad laboral, ¿no? Ahí esa posibilidad podrías denunciar, ¿no? Que no necesariamente está relacionado digamos, con el sueldo, porque puede ser que mantengas el mismo sueldo, pero te mando a esta área. Exacto, o sea, puede ser que mantengas el mismo sueldo, pero te bajo de área, eso es hostilidad laboral. Y es más, la mayoría de los casos que se presentan también es, te pago, pero no te mando a hacer nada, por ejemplo. A veces dicen, pero si le estoy pagando, dice, pero es que ese no es el tema es que uno si entra a laborar en algún lugar es porque obviamente quiere ganar un sueldo, pero también está el tema de la realización como persona, ¿no? Uno ha estudiado de repente, o se ha preparado para laborar en algo, pero sin embargo, las famosas que te ponen en la congeladora, no te mandan trabajo, y eso tiene un trasfondo, cansarte, ¿no? Hostilizarte para que tú renuncies voluntariamente. Entonces ahí tendrías, así te estén pagando y no realices labores, o hay este trabajo de categoría, podrías gestionar tu denuncia por hostilidad laboral. Hace un momento mencionabas plazo, comentábamos el caso de un trabajador de plazo estable, y quiero aprovechar para resolver la interrogante de muchos. ¿Cuándo un trabajador pasa a ser estable? Hay muchos, dicen 3, 5, de acuerdo a ley, y bueno, también lo que algunas empresas pueden llegar a acuerdos, ¿no? Sí, en regla general, cuando hablamos de contratación, hay este tipo de contratación temporal, ¿no? Que a veces las empresas lo hacen por meses, tiene que haber una justificación para contratar temporalmente. De manera general, digamos que este tipo de contrataciones solamente se pueden utilizar hasta máximo 5 años. Pasados esos 5 años, ya deberías pasar como un trabajador estable. Sin embargo, hay que ver caso por caso, porque hay cierto tipo de contrataciones que no están sujetos a estos plazos máximos, ¿no? Ahí habría que revisar cada contrato. Hay, por ejemplo, contratos por hora de servicio específico, que este tipo de contratos no está sujeto a un plazo máximo. Entonces podría haber estas renovaciones siempre y cuando esté justificada la obra que se está realizando, ¿no? Pero sí, de manera general podríamos decir que es 5 a más, pero tendríamos que revisar cada tipo de contrato que ha tenido el trabajador para decir si pasó a no como estable. En todo caso, yo lo que le recomendaría, al final igual vamos a verlo, es que hay una línea gratuita del Ministerio de Trabajo a la cual pueden llamar y ahí decir, ¿sabes qué? Tanto tiempo estuve con tal contrato, tanto tiempo estuve con otro tipo de contrato, y según eso ver si pasó o no ya como indeterminado. Porque nos llegó el caso de una persona que, bueno, tenía trabajando 7 años, pero le seguían renovando anual, ¿no? Entonces la interrogante era si ya le correspondía ser trabajador estable, o si de repente era también parte del hostigamiento, el hostigamiento que se da en la empresa. Sí, como indicó, ahí no podría asegurarte porque habría que ver qué tipos de contratos estuvo firmando. Hay 9 modalidades de contratos, de repente eso olvidé avisarle. Hay 9 modalidades: por inicio, incremento de actividad, por necesidades de mercado, contratos de suplencia. Entonces cada uno tiene también su propio plazo. Entonces habría que ver si ya superó en cada uno y ver si pasó o no como determinado. Y como esos hay algunos que no tienen un plazo delimitado. Entonces habría que revisar ahí qué tipo de contratación se le estuvo haciendo firmar a ese trabajador. O sea, no necesariamente responde a una hostilidad. No necesariamente responde a una hostilidad, respondería más bien a los plazos ya estipulados por ley de cada contrato. Muy bien. Jacqueline Isabel Saldaña Pinares nos dice que trabajó en una empresa de logística y no teníamos ningún contrato. El dueño hasta el día de hoy me adeuda mi sueldo. Ya no tengo contrato con dicha empresa. ¿Qué podría hacer para que se respeten mis derechos y paguen lo que me deben? Perfecto. Ahí lo bueno, digamos, hay esta preocupación de los trabajadores: no firmé contrato, ya no tengo cómo reclamar. No, por el contrario, la norma ha establecido, si tú no tienes un contrato de trabajo, no firmaste nada por escrito, automáticamente se te va a considerar como si fueras un trabajador indeterminado. Y, por tanto, ya no tendrías esta estabilidad laboral, ¿no? Entonces, ahí lo que tendría que hacer, bueno, haber gestionado su denuncia ante el Ministerio de Trabajo o en vía judicial para que la empresa cumpla con este pago de estos beneficios laborales, ¿no? Franklin Collillo nos dice: soy estudiante universitario y he notado que muchas empresas proponen pagar menos del salario mínimo. ¿Es legal? ¿Existe un mínimo de los 850? Sí, mira, Franklin,
No, la remuneración mínima vital es de 850 soles, ¿no? Ya no es neosoles, ahora es 850 soles. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que de repente haya trabajos a tiempo parcial. Estos trabajos a tiempo parcial son trabajos de menos de 4 horas diarias y ahí sí se prorratea. Ahí sí no hay la obligación de pagar 850 soles. 850 soles solo si laboras 4 horas o más. Si laboras menos de 4 horas, de repente es un trabajo part-time, ahí sí se prorratea y se paga de manera proporcional. Él me indica que es estudiante. Hay que ver, de repente está postulando un trabajo tiempo parcial y puede ser que ese sea el motivo por el cual estén pagando menos. Pero si el trabajo es de 4 horas o más, obligatoriamente tienen que pagar 850 soles. Jesús Castañeda nos pregunta, ¿mi empleador puede cambiar anualmente, unilateralmente, la entidad bancaria donde deposita mi sueldo? No, ahí tendría el trabajador, se le da la posibilidad de que el trabajador sea más bien quien haga este cambio, ¿no? Unilateralmente no podría ser el cambio. La norma especifica claramente que el trabajador es quien indica cuál va a ser la cuenta bancaria a cuál se le tiene que depositar, y luego es el trabajador él mismo, si quiere modificarlo, quien indica al empleador. El empleador no puede hacerlo unilateralmente. Moisés Miranda, yo tengo un trabajo, yo trabajo en el régimen de construcción más de 20 años y todos los meses, en el mes de junio, hay un incremento a nuestro sueldo. Pero este año ya no hay dicho incremento. ¿De qué depende ese aumento? Los trabajadores del régimen de construcción civil se rigen por convenios colectivos anuales. Estos convenios colectivos anuales normalmente se publican en esa fecha, junio y julio, y ahí hay un aumento del jornal. Este aumento es anual, ¿no? Ahora, depende del convenio. Puede ser que el convenio colectivo que se negoció en ese año no hayan acordado un aumento de la jornada, ¿no? Del jornal diario. Entonces, por eso podría ser el motivo en que el año en que tú me indicas no hubo este aumento. Tendrías que revisar el convenio de ese año para ver si se acordó o no el respectivo aumento. José Armando Sánchez, ¿qué tipo de contrato debería tener un trabajador temporal? Entiendo que se refiere al tiempo porque dice una semana o un mes, en el sector construcción específicamente. Ya, ahí en el tema de construcción civil no hay un contrato que se firma como en el demás régimen, ¿no? Que se firma por una semana, un mes. No, como indicamos, en construcción civil se rige por los convenios colectivos, ¿no? Por un convenio, digamos, general, como una especie de contrato general entre todos los trabajadores. Ahora, en construcción civil normalmente, si bien no existen estos plazos, digamos que por práctica se liquida y se paga de manera semanal, ¿no? Pero eso es una práctica dentro del régimen de construcción civil. No hay un plazo específico, ¿no? Lo normal es que sea de manera semanal los pagos que se hacen en este régimen. ¿Cuál es la importancia, si somos víctimas de hostilidad, de presentar pruebas? ¿Cómo podemos presentar las pruebas? ¿Qué tipo de medios puede tener? Exactamente. Es muy importante, en principio, porque hemos dicho que una de las posibilidades de denunciar esta hostilidad laboral es que tú denuncias al empleador, le das 6 días para que él haga sus descargos, y luego el trabajador va a tener la posibilidad de retirarse de la empresa y solicitar un pago indemnizatorio. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? De repente el trabajador se retira, dice, la norma me dice que yo me puedo retirar y cobro mi indemnización, pero se retira y se va sin pruebas. Inicia el proceso judicial y resulta que se quedó sin trabajo y te quedaste sin indemnización porque no tuviste cómo probar. Entonces va a ser muy importante que tenga los suficientes medios necesarios para probar este caso de hostilidad. Hay ciertas situaciones en las que va a ser más sencillo, como por ejemplo el no pago de la remuneración, como hemos dicho, sencillo porque tienes el depósito de repente del voucher y tu contrato. Ahí va a ver que no contrasta la fecha y puedo reclamar, ¿no? Pero va a haber situaciones más delicadas, como por ejemplo un caso de hostilidad laboral es el faltamiento de palabras de parte del empleador. Si es que no has tenido testigos o de repente no hay una grabación que se vea que había este faltamiento, va a ser más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué te puede servir? Te puede servir compañeros, testigos que hayan estado en la situación en la cual se ha ocurrido la hostilidad, grabaciones, mensajes, incluso correos electrónicos en el cual, por ejemplo, de repente hubo algún trato ofensivo y que te mandó por escrito, vía un correo. El correo electrónico te va a servir, ¿no? Entonces, tendrías que tú recabar todo este tipo de medios para poder estar seguro de que tu demanda va a ser aceptada y que más bien tú no te vayas a ver perjudicado. Y si de repente se denuncia esta hostilidad y luego la empresa o bueno el jefe toma acciones, digamos, se hace un poquito más, vamos a ponerlo cargoso con el empleador,
se puede seguir denunciando. Sí, sí, porque digamos que cada denuncia que se hace es individualizada, ¿no? Yo presenté esta denuncia por hostilidad, pero sin embargo el empleador continúa, igual puedo gestionar mi denuncia para ver cuál es la nueva situación que está ocurriendo dentro de la empresa. Tenemos el caso de Pierina Porres, dice, tengo una sentencia a mi favor donde el juez me ha repuesto a mis labores, pero la empresa me ha dado licencia con goce de haber y no me permite regresar. Soy comisionista y así bloqueada no puedo ganar más. Hizo el cálculo de mis 6 últimas comisiones y eso me paga mensual. Sí, bueno, ahí en principio si ya tiene una resolución judicial tendría que dirigirse directamente al juzgado que ya emitió esa resolución indicando lo que está sucediendo para que el juez ya en este caso tome acciones, ¿no? Ya ahí sí no participa el Ministerio de Trabajo ni SUNAFIL, porque ella tiene una resolución judicial y tendría que ser el juez el que le indique al empleador que la reponga inmediatamente. Tenemos una pregunta de Joel Vidal, dice, si las llamadas de atención de un jefe a su empleador pueden ser consideradas como hostilidad, sobre todo si se las hace delante de sus compañeros del público. Sí, ahí habría una doble hostilidad, por decirlo, ¿no? Porque la norma te especifica que el faltamiento de palabra, los insultos, obviamente son un acto de hostilidad laboral en contra del trabajador. Más aún si hay gente en un entorno, eso ya no solo afecta a eso, sino también a la dignidad del trabajador. Entonces ahí el trabajador con todo el derecho podría gestionar una denuncia a la empresa. Ojo que en este caso si el empleador ve que es un compañero el que está realizando este tipo de hostilidad, tendrá que sancionar a ese compañero. Pero igual el trabajador podrá gestionar la denuncia en contra de la empresa, porque es la empresa la obligada a establecer este ambiente, digamos, de trabajo sano, por así decirlo, evitando que ocurran este tipo de situaciones, ¿no? Claro, era lo que mencionabas al inicio, ¿no? Lo relacionado al bullying, digamos. En todo caso, decirle a Joel que no se deje bullear. Que no se deje bullear porque hay manera de que pueda... Moving, ¿no? El moving, claro. El moving es en el trabajo y el bullying en el colegio. En los colegios. Diana Santiago nos dice... No tengo contrato de trabajo y vengo trabajando hace 5 meses. Salí embarazada hace 3 y desean que renuncie. Trabajo todo el tiempo en el área logística, pero ahora me quieren pasar a ventas para que no me despidan. Claro, ahí por ejemplo estamos viendo que está viendo al parecer un cambio injustificado de las labores que ella está realizando, ¿no? Al parecer hay este cambio de categoría laboral, lo cual también es considerado un acto de hostilidad laboral. Al margen de ello, indicarle que la renuncia es voluntaria, ¿no? Eso en principio ningún trabajador está en la obligación de renunciar. Porque ¿qué es lo que hay de trasfondo de esta hostilidad laboral? El incitar, el molestar al trabajador para que renuncie, ¿no? Entonces, en principio el trabajador no tiene por qué renunciar. Lo que tendría en todo caso que hacer es denunciar la hostilidad laboral para que no sigan cometiendo ese tipo de infracciones. Hay un tema también sensible que es los aportes a salud y las pensiones. Acá tenemos el caso de Cristian Valencia, dice, mi empleador no pagó mis aportes a salud y bueno, a su ahorro previsional, pero sí me descontó del salario. ¿Qué medidas puedo tomar para que me reconozcan esas semanas cotizadas si ya no estoy laborando en la empresa? Sí, bueno, en específico esa situación no va a calificar como hostilidad laboral porque no está dentro de los supuestos. Lo que está como supuesto es la reducción inmotivada de la remuneración. En este caso, supuestamente era para los aportes, pero entiendo que el empleador no ha cumplido con entregar este dinero. Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que esto no sea una infracción. Es una infracción laboral grave igual, la cual se podría denunciar ante el Ministerio de Trabajo. Obviamente porque el dinero que debió haber hecho el sello depositado a la entidad, al sistema de pensiones, no ha sido otorgado, ¿no? No es calificado como hostilidad laboral, ese no sería en todo caso la ruta a denunciar, pero sí podría como una infracción laboral grave ante el Ministerio de Trabajo o ante SUNAFIL. Hay que precisar también que no necesariamente en el último mes, cuando tú ya dices voy a renunciar, se hacen estos depósitos. Creo que ya sale de frente a la liquidación, ¿no? Y ahí no se detalla. Sí, en realidad se supone que estas estos pagos que se hacen son de manera mensual, ¿no? Entonces, no necesariamente porque el trabajador, digamos, que se le tiene que liquidar a las 48 horas de extinguido su vínculo laboral. Entonces, de repente renunciaste un 12 o 13, te van a pagar tu liquidación, pero el pago del FP seguramente se va a hacer a fin de mes todavía. Acá tenemos otro caso también relacionado al rubro de ventas, es el de Johnny García, que dice que su sueldo es de 900
soles mensuales, pero a fin de mes les descuentan, alegando que es un negocio de ventas y no se llegó a la cuota mensual. No tiene un contrato firmado. Ya, igual como su otra compañía, con la otra señorita que preguntó, el no tener un contrato firmado, automáticamente lo que va a pasar es que se va a asumir que tú tienes un contrato a plazo indeterminado. Entonces, la preocupación de no tener un contrato es válida, pero tranquilo, porque igual se te va a considerar como indeterminado al no haber un contrato por escrito. Ahora, el otro punto es que igual, ahí sí me parecía que es claro que hay una hostilidad laboral, porque si ya bien tienen acordado un pago remuneratorio de 900 soles y el empleador no podría de manera unilateral hacer estos descuentos aduciendo que, digamos, no han llegado a la meta o que de repente la empresa está pasando por una mala situación y no tienes cómo pagarle. No. Tiene que cumplirse con lo acordado, que son 900 soles. Si no hay este pago completo, sería una reducción inmotivada de la remuneración y podría gestionar tu denuncia por hostilidad laboral. Cristian Dulanto nos dice, ¿es normal que una empresa realice un contrato para un administrativo de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, con una hora de refrigerio? Su pregunta es si la empresa incurre en falta. No, no es normal. En principio no es normal porque la jornada máxima es de 48 horas semanales o 8 horas diarias, ¿no? Si estamos hablando de 8 a 8, son 12 horas diarias por 5, ya estamos viendo que está superando las 48 horas semanales. Entonces, ahí, si bien eso no califica como un acto de hostilidad laboral, sí califica como una infracción laboral porque está superando ampliamente las jornadas máximas estipuladas para todos los trabajadores. Entonces ahí también podrías, a través de vía judicial, gestionar tu denuncia, o a través del Ministerio de Trabajo o SUNAFIL, según corresponde. Un tema también es el tema de las vacaciones, ¿no? Acá tenemos Manuel Díaz, que se queja de que ya cumplió un año en la empresa en la que trabaja, pero no hay personal para cubrir sus vacaciones y que para pagarle, que tiene que esperar a partir de enero del próximo año. ¿Es justo, o mejor dicho, es legal? Es su pregunta. Ahí estamos también que especifica primero que no es hostilidad laboral. Sin embargo, el empleador tiene que otorgar el descanso vacacionales en el año siguiente de que lo hayas ganado. ¿Cómo es esto? Digamos, trabajé un año completo, ¿no? Automáticamente no te va a dar las vacaciones. El empleador va a tener todo el siguiente año para coordinar contigo cuándo va a ser que vas a tomar el descanso vacacional. Por ejemplo, disculpa que te corte, si entró en julio del 2016 a julio del 2017 ya cumplió un año. Ahí ya ganaste el derecho al descanso vacacional. Entonces desde agosto, primero de agosto vamos a poner, tiene plazo todavía hasta 2018. Hasta el 2018 para coordinar con el trabajador en qué momento te va a dar el descanso vacacional. Más aún, la norma te indica que si es que no hay un acuerdo entre trabajador y empleador, el empleador va a ser quien finalmente te va a decir cuándo es que tomas las vacaciones dentro de ese rango, dentro de ese año. Y esto tiene una lógica, que el empleador es quien maneja, quien conoce la actividad económica de su empresa. Entonces, de repente sabe que es una temporada alta y te va a necesitar como trabajador, ¿no? Entonces, él va a ser el que te va a indicar finalmente en qué momento de ese año tendrías que tomar tu descanso vacacional. Claro, si el trabajador no elige, el empleador te va a decir, ya, tienes este plazo de este mes para coger tus 20 días, por ejemplo, ¿no? Pero también está que a veces el trabajador necesita de repente 15 días de X mes y el trabajador le dice que no puede, como es el caso de Manuel, que no hay quien lo cubra. Exacto, por ejemplo, el empleador dice, ok, yo te quiero dar vacaciones, pero no tengo personal para que cubrirte ese puesto. Y la norma ha especificado que ahí es el empleador quien va a decidir, ¿no? Entonces ahí tendría que haber un poco más de conversación con tu empleador para que veas si es que te puede dar eso o de repente una fecha cercana. La señorita Prieto nos dice que ella es extranjera. ¿Cuáles son sus derechos y deberes? ¿Cómo es la situación de los extranjeros ahora que tenemos a tantos extranjeros trabajando ya en nuestro país? Sí, bueno, en principio la contratación de personal extranjero tiene sus propias reglas y habría que ver la nacionalidad de cada trabajador porque hay un tipo de contratación que varía según eso, ¿no? Sin embargo, de manera amplia, los trabajadores extranjeros que laboran aquí en el Perú tienen los mismos derechos que un trabajador peruano, eso en claro, hay que tenerlo. Entonces, igual, habría que ver la nacionalidad específica para ver cómo tendría que hacer su contratación ella aquí en el Perú, pero digamos que de manera general hay 3 pasos, ¿no? Uno es, tienes que sacar un permiso para firmar contratos ante la Dirección General de Migraciones. Luego firmas tu contrato con la empresa, lo registras ante el Ministerio de Trabajo
Y tercero es que con este contrato de trabajo regresas nuevamente a migraciones para que te hagan tu cambio de calidad migratoria y ya puedas trabajar con una visa de trabajo aquí en Perú, ¿no? Y a partir de ese momento tú eres un trabajador igual que cualquier peruano y tienes los mismos derechos. Claro, hay también esta duda que de repente si es extranjero no va a recibir las gratificaciones por fiestas patrias, por ejemplo, fiestas patrias de Perú. Esto no... No, es igual, recibe los mismos beneficios porque igual realiza la misma labor y por tanto sería discriminatorio no hacerle esos pagos por la nacionalidad que tiene, ¿no? Natalie Torres nos dice que después que terminó su licencia por maternidad, al reincorporarse al trabajo, le disminuyeron el sueldo por cambio de puesto. Ya, ahí lo que vimos hace un momento, si es que ha habido este cambio remuneratorio de manera inmotivada y cambio de puesto, peor, estamos hablando de los dos casos de hostilidad. Ahora, ahí muy importante ver si es que no es que haya culminado su contrato, ¿no? Porque a lo mejor culminó su contrato de ella y regresó a laborar a la empresa con un nuevo contrato. En ese nuevo contrato se tendrán que ver las nuevas condiciones laborales que acordaste con tu empleador, ¿no? A lo mejor ahí tú acordaste un nuevo puesto y un cambio remunerativo. Puede ser una posibilidad. Pero si eso no ocurrió y inmotivadamente te reducieron la remuneración, eso es un acto de hostilidad, ¿no? Y en las renovaciones, porque por ejemplo si de repente ella estaba en la renovación anual, entonces terminó su licencia, vuelve y justo coincide con su renovación. Ahí en la misma renovación se le puede pasar de puesto con el sueldo más bajo, sin comunicación. Lo que pasa es que cuando ya estamos hablando de un nuevo contrato, finalmente es un nuevo acuerdo. Entonces se entiende ahí que no es unilateral, sino que hay un acuerdo nuevo entre el empleador y el trabajo que está diciendo que ya acabó tu contrato anterior para las labores que te contraté en ese momento, ahora vamos a firmar un nuevo contrato y vamos a negociar, ¿no? En teoría negociar, ¿no? Pero ya tendría que verse el trabajador, ver si acepta o no esas nuevas condiciones, porque es un nuevo contrato ya. Entonces, había esa posibilidad, sí, pero obviamente tendría que el trabajador conversarlo con el empleador y ver esas nuevas condiciones de este nuevo contrato. Ya la última para terminar, Fernando Espinosa nos dice, hay empresas que no les gustan los sindicatos y trata de deshacerse de los sindicalistas y cuando hay las sanciones son más estrictos que con los otros y se hacen los de la vista gorda. ¿Cómo se puede manejar esta injusticia? Nos dice. Sí, claro, Fernando, mira, obviamente que lo que se protege es la libertad sindical y que puede haber estas organizaciones sindicales dentro de la empresa, obviamente para que puedan equiparar esta relación de poderes que hay dentro de una empresa, que es el empleador y el trabajador. Si tiene un sindicato, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esos son casos que vemos mucho en el ministerio que, claro, a veces hostilizan de cierta manera para que te desafiles del sindicato o para que se elimine este sindicato. Hay dos posibilidades. Si es que por algún motivo te han retirado de la empresa, que es lo que vemos en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que se retira el trabajador por haber estado afiliado a un sindicato, eso es un despido nulo y podría él solicitar una reposición en el centro de trabajo. Si es que hay algún tipo de molestias de repente por estar en el sindicato, también eso califica como hostilidad laboral y también podría gestionar la denuncia, ¿no? Entonces, eso lo puedes ver a través del Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, o a través de vía judicial, en vía judicial, ¿no? Digamos. A ver, comparten algún medio, digamos, para que las personas que están siendo tanto víctimas de hostilidad o tienen algún problema con su empleador puedan comunicarse. Sí, bueno, invitar a todas las personas que nos están viendo que en el Ministerio de Trabajo contamos con una línea gratuita, que es el 0800-16872, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo, a la cual pueden llamarnos de lunes a viernes de 6:30 de la mañana hasta las 7 de la noche, de horario corrido, al cual pueden hacer cualquier tipo de consultas sobre hostilidad laboral, o si no también a través de nuestra página web. Tenemos en la página web una opción de consultas en línea, a la cual también podrían enviar sus consultas sobre este tipo de temas, ¿no? Muchas gracias, Abel, por habernos ayudado una vez más. A nuestros seguidores les recordamos que en breve la entrevista estará colgada en nuestra página de Facebook, también la pueden encontrar en nuestra página web. Asimismo se van a elaborar notas con aquellas preguntas que han quedado pendientes. Después, detrás de cámaras, lo voy a interrogar a Abel. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta la siguiente semana. Muchas gracias.